Buenos días, estudiantes. Vamos a hablar acerca del segundo circuito de asignatura física. Entonces, para ello vamos a seguir las instrucciones de este video. Entonces, el pasito primero que debían hacer sería ir a Google y buscar una página que se llama Tinkercad. Entonces, eso sería lo que deberían buscar en Google. Entonces, vamos a Google, le damos en nuestro buscador y le escribimos Tinkercad. Sería lo primero que deben hacer. Paso 1. Una vez estando en Tinkercad, entonces darle clic en la primera que aparece. ¿Y qué les recomiendo? Que ustedes ingresen desde su cuenta o su correo de Google para que después lean acá en la parte derecha superior, leen registrarse. Entonces obviamente debemos darle ahí y decirle pues registrarse. A mí ya me aparece mi nombre porque fui registrado. Entonces acá un momento, me llamando. Entonces, como parezco registrado, entonces ya no tendría que dar a ninguna más. Entonces ya después de registrado en la plataforma de Tinkercad, mirar muy bien, entonces debemos decirle en circuitos, crear un nuevo circuito. Este va a ser nuestra área de trabajo. ¿Qué necesitamos? Entonces vamos a buscar los materiales para tenerlos listos, lo que vamos a utilizar. Entonces necesitamos un Arduino, que va a ser algo así como el que tenemos acá. ¿Qué pasa con este Arduino? Pues nosotros lo ideal sería que lo tuviéramos en físico, pero como no lo tenemos en físico, entonces buscamos un simulador para realizarlo. Entonces después buscamos una resistencia y después buscamos lo que se llama una fotoresistencia, que también vamos a necesitar. Entonces primero Arduino, resistencia, fotoresistencia. Vamos a buscar un motor de corriente continua, como el que vemos acá, motor de corriente continua. Vamos a necesitar también un relé, que ya cuando vayamos hablando de componentes, un, re, re, un relé, cuando hablamos, vamos mirando para qué se utiliza, un relé, y básicamente ya tendríamos lo que necesitamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es voltear nuestra una fotoresistencia. ¿Y en qué consiste el problema? Resulta que en un municipio donde cultivan flores, la luz solar le está perjudicando mucho a los cultivos de flores. Entonces necesitan inventar un sistema que cuando haya mucho sol o cuando que haya sol, se coloque en el invernadero una capa o se selle el techo para que no le llegue el sol. Entonces, ese era el problema que nosotros vamos a solucionar. Entonces, debemos empezar por el circuito. Entonces, para eso necesitamos una fotoresistencia. ¿Para qué necesitamos una fotoresistencia? Lo que pasa es que una resistencia, como su nombre lo indica, pone resistencia a la corriente. Pero entonces la palabra foto lo que significa es que entre más luz haya, más corriente bota, y entre menos luz haya, menos corriente bota. Entonces acá tenemos las dos, una resistencia normalita y una resistencia o una fotoresistencia. Entonces esta sería la resistencia normalita, la que conocemos, y esta sería la fotoresistencia. Entonces vamos a hacer primero nuestro primer circuito utilizando las resistencias. Vamos a utilizar este circuito y entonces lo que vamos a hacer es obviamente mandarle corriente. Entonces le mandamos corriente. Entonces aquí en 5 voltios, si lo vemos acá sale de 5 voltios. Entonces vamos a mandarle corriente
más o menos, a ver si no lo alinea, ahí no lo va alineando, ahí no lo alineó, le mandamos corriente, eso como ves, algo que va a ser con corriente, va a tener, obviamente va a tener esto corriente, lo vamos a interpretar con color rojo. Entonces miramos a ver si acá color rojo, eso va a tener un color rojo. Y ahora vamos a tener que unir las dos resistencias con color rojo también, porque se llevaría corriente. Y ya nos tocaría conectar nuestro primer valor a tierra. Entonces este sería, ya no sería color rojo, sino sería color negro. Ahorita lo modificamos. Entonces vamos a llevarlo a tierra, que en el Arduino tierra sería GN. Ahí Arduino nos va indicando que es tierra. Listo, entonces tenemos que ese sería de color negro. Esto sería de color negro. Y tendríamos nuestro primer circuito. Pero entonces debemos analizar algo. Debemos conectar los conectores digitales que Arduino va a interpretar con voltaje. Entonces nosotros le montamos un voltaje a los digitales acá en la parte superior, y de acuerdo a los voltajes él nos va a identificar, si le llega a 5 voltios nos va a dar un 1, más de 2.5 voltios nos va a identificar 1, y menos de 2.5 voltios nos va a identificar como un 0. Entonces para eso debemos utilizar uno de estos conexiones digitales. Entonces, porque es digital, entonces vamos a sacar un cable de acá después de la resistencia. Entonces vamos a sacar un cable después de la resistencia. Entonces vamos a sacar un cable acá entre la resistencia 1 y la fotorresistencia. Entonces lo podemos tratar así, lo podemos enviar acá y lo vamos a utilizar el 5. Entonces la salida 5. Entonces esta salida se puede hacer a la 1, a la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta la 13. Pero entonces lo que vamos a identificar acá es que cuando vamos a hacer la programación, sí debemos identificar que es la 5. Entonces, ¿qué pasa acá? Sencillamente acá pasa lo siguiente. Entonces nosotros le manda corriente, acá viene una corriente, y va a tomar el camino donde tenga menos resistencia. La corriente va a tomar el camino donde tenga menos resistencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la corriente va a venir de... Perdón, acá tenemos de pronto, acá tenemos volteado el circuito. Entonces, debido a que esta debe ser la roja y esta debería ser la tierra. Entonces, debería ser lo contrario, porque acá mismo lo indica. Entonces vamos a colocar lo contrario. Entonces esta la vamos a conectar a tierra. Entonces vamos a invertir esto. Bueno, vamos a volverlo a hacer. Vamos a volver a hacer la conexión. Suprimimos este cablecito y suprimimos este cablecito que va acá, para tener mejor conexiones, para tener más claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El de arriba lo vamos a conectar a los 5 voltios. Listo, ese lo vamos a conectar a 5 voltios, y este lo vamos a conectar a tierra. Este es el que lo vamos a conectar a tierra. Vamos a cambiar de color. Este va a ser uno negro. Este también va a ser negro. Ahorita le cambiamos el color. Este le cambiamos el color. Y entonces este iría a tierra. Este iría a tierra. Entonces vamos acá a esta la tierra.
Entonces este iría de color negro y este iría de color rojo. Eso sería tierra. Ahora sí ya estaría conectado de manera correcta. Entonces tenemos acá el siguiente circuito. Entras 5 voltios, pasas, haces este recorrido, haces este recorrido, haces este recorrido. Y de acuerdo al qué camino toma, al camino que tenga menos resistencia. Resulta que si hay harta luz, pues la corriente se va a ir por este camino, porque ¿qué significa la fotoresistencia? Que entre más luz haya, pues más corriente va a pasar y lo debería pasar. Pero si hay muy poquita luz, entonces esta resistencia se cierra y entonces obviamente la va a mandar, se va a coger ese camino y acá le va a llegar los 5 voltios. Entonces esta sería la principal lógica de lo que se está manejando en este momento. Entonces, pero entonces dar esta para poder dar esta programación debemos ir a la parte del código. Acá en código pues borramos todo lo que ya tenemos, dejamos limpio nuestro sitio de trabajo. Bueno, vamos siempre nuestro sitio de trabajo limpio. Bueno, pero no se está dejando. Eliminar bloque, le decimos eliminar bloque. Listo. Entonces vamos a primero que vamos a definir es nuestra variable. Entonces, entonces vamos a definir nuestra variable. Nuestra variable se va a llamar crear variable y le vamos a colocar la variable luz. Porque va a ser efectivamente la luz la que va a interferir si hay harto sol o no hay sol, si es de día o es de noche. Entonces va a ser nuestra variable luz. Entonces definimos lo que se llama definir luz. Y vamos a tomar una y vamos a colocarle leer un pasador. Bueno, entonces vamos a hacerle una entrada, leer un pasador. Entonces, leer un pasador digital. Y lo colocamos acá. ¿Qué sucede? Que ese pasador lo que va a hacer es que la variable pues, da luz y va a llegar a un sitio. Entonces acá tenemos el circuito, pero todavía no se nos cambió el color. Es cual se nos fue, fue el color rojo, entonces otra vez vamos a colocarlo. Se eliminó solito. Listo. ¿Qué significa leer un pasador? Entonces quiere decir que en el que donde qué lectura nos va a hacer el Arduino. Entonces debemos decir que el Arduino nos lo va a hacer en un pasador. Entonces vamos al código y ese pasador va a ser en el número 5. Entonces como nosotros el Arduino llega al número 5, entonces ese va a ser nuestro pasador. Entonces, bueno, este no es tan así como color negro, entonces vamos a colocar un verde para que veamos que no es ese color que nosotros normalmente que es positivo o tierra. Pues normalmente sí acá va a pasar corriente donde acá haya noche, entonces acá pues va a pasar positivo, pero entonces vamos a dar un color verde para no confundirnos y no decir que es de una vez positivo, porque pues si es de día, pues mapa no va a pasar corriente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces seguimos el código y vamos a entrar a obtener que tener una salida. Tenemos que realizar una salida para que nos digan qué leyó ahí en esa luz. Entonces vamos a mirar. Entonces vamos a una salida, monitores. Entonces vamos a definir, a imprimir un resultado. Entonces vamos a imprimir monitor en serie.
Entonces vamos a imprimir monitor en serie, pero entonces no quiero que imprima monitor en serie, sino que imprima lo que diga luz. Listo. Y ahí sí ya le damos a iniciar simulación y vamos a analizar la simulación. Tenemos nuestro circuito. Entonces, a ver qué es lo que nos está haciendo. Entonces, tenemos nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está de noche, nos está imprimiendo 1. ¿Y qué pasa si estuviera de día? Nos cambia a 0. Es decir, que cuando es mucha luz nos manda un 0 y cuando es mucha luz nos manda un 1. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, que cuando es de noche, pues se cierra este fototransistor y todo se va para el Arduino y nos manda 5 voltios. Eso es lo que nos está queriendo decir en este simulación. Entonces, ¿esto qué simula? Pues la luz del sol, ¿no? Miren, llegamos de noche, noche va amaneciendo, amaneciendo. ¿Y qué pasa? Ya nos empieza a mandar un 0. Otra vez, va atardeciendo y nos empieza a mandar un 1. Entonces, recuerda que cambian 2.5 voltios. Listo. Pero ahora debemos poner a funcionar nuestro motor, ¿cierto? Nuestro motor. Porque ahí pues, nos estaría diciendo que, pues bueno, sí, eh, si es, si es de día, si es de día nos manda un 0 y si es de noche nos manda un 1. Pero eso para qué nos sirve? Pues debemos utilizarlo para aprender nuestro motor. Entonces, ¿cómo hacemos para aprender nuestro motor? Pues vamos a primero que todo acá a colocarle, obviamente para cerrar el circuito lo vamos a mandar a tierra. Vamos a hacerlo así de manera. Bueno, vamos a tener primero que todo la simulación y vamos a ahora instalarle el motor. Entonces, acá está el motor y le decimos, bueno, conectamos este a tierra y este lo vamos a conectar, este lo conectamos a tierra y este lo vamos a conectar al 7, al voltaje 7, a la entrada digital 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a ser de color rojo y este va a ser de color negro. Entonces, así tendríamos que así tendría que prender el motor. ¿Cómo le tendríamos que identificar? Pues obviamente que si va un 0 acá, es decir, que si el código manda un 0, pues el motor se va a encender y va a correr el artefacto para que ponga el plástico y no le llegue la luz directa a las flores. Entonces, ¿cómo hacemos esa programación? Entonces vamos en esta parte, entonces vamos a colocar un control. Un control. Entonces acá se llama un control. Entonces miramos, acá hay uno de sí o no. Entonces vamos a utilizar esta parte. Y ese control lo que nos permite es decir, no, acá debemos utilizar acá la parte de matemáticas para colocar un igual. Entonces un igual. Utilizamos esta parte de matemáticas para colocar ese igual. Entonces lo coge acá. Bueno, listo. Si luz, obviamente acá voy a hacer luz. Entonces la definición variable es si luz es igual a baja. Entonces acá no debería ser esto 1 o ceros, pero entonces vamos a utilizar baja, porque si luz es baja, es decir, que si es 0, entonces no vamos a utilizar 0 si vamos a colocar baja, que también la utilizamos en matemática. Ahí en la parte de matemáticas, si luz es baja, entonces denominamos un pasador. Entonces acá necesitamos otro pasador. En salida definimos un pasador. Necesitamos ese pasador, entonces el pasador, entonces como estamos en 7, entonces pasador 7, entonces el pasador, bueno, aquí porque no está cogiendo 7, entonces el pasador, acá que punto es que no está cogiendo el 7, algo está pasando acá. Vamos al código, sí, entonces el pasador, no va a estar 7, 5 no es, el pasador,
Vamos a ver otra vez. No entiendo por qué acá el pasador no está saliendo el 7. Vamos otra vez a... Vamos a... Vamos a eliminar este bloque que no está sirviendo. Entonces definir pasador. Definir pasador a este, a ver. Bueno, vamos a cambiar este al pasador al 3, a ver. Vamos al código. Definir pasador en 3. Si es 3, o sea, es decir, que si la luz da 0, entonces el pasador en 3 va a mandar 5 voltios para prender el motor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el pasador está en 3, entonces en matemática vamos a colocar un alta, es decir, vamos a mandarle 5 voltios. Espero que eso sea muy claro. Entonces, alta. Listo. No, perdón, acá. No, si esta es baja, entonces acá, alta. Listo, acá lo que estamos hablando es lo siguiente. Listo. Si la luz es baja, o sea, es decir, es 0, entonces manda el pasador, que es lo que manda el Arduino, en 3, manda alta, que es para prender el motor. Listo. Y si no, ¿qué pasa si no? Si la luz no es esto. ¿Qué pasa si la luz no es alta? O sea, si la luz no es baja, si no es baja, si no es alta, es decir, si la luz es alta, es decir, ¿qué debemos hacer? Salida, definir pasador, en 3, la luz sería baja. Entonces, así tendríamos la programación. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, vamos a realizar la simulación y tendríamos que eh, utilizar acá, iniciar la simulación. Entonces, ¿qué pasa si hay mucho sol? ¿Qué pasa si hay mucho sol? Usted mismo se responderá a la pregunta. ¿Qué pasa si hay mucho sol? Pues el motor tendría que prenderse. Pues si se prende el motor, entonces la simulación está bien hecha. ¿Y qué pasa? Cuando hay sol, el motor gira 23, 22 revoluciones, ahí está girando a diferentes revoluciones, está corriendo el plástico y listo, correcto, estaría ahí. ¿Qué pasa? Bueno, entonces, bueno, esto hasta ahí hasta el momento en la simulación nos permite bien. Pero ¿qué pasa en la vida real? En la vida real, un motor no se puede conectar de esta manera. Un motor no se puede conectar así. Entonces, vamos a intentar conectar el relay. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El relay, ¿qué hace? Lo que pasa es que un motor cuando da vueltas está generando energía. Entonces lo que hace el relay es absorber esa energía y que no se dañe el circuito, porque entonces se sobrecargaría el circuito. Entonces el relay es como un control. El relay tiene 6 patas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a conectarle el relay. Entonces vamos a borrar este cablecito. Entonces, que vamos a conectarle este cablecito. Obviamente estaba en 3, entonces vamos a conectarlo acá en una terminal del relay. Debemos cerrar el circuito. Esto sería rojo. Deberíamos mandar este circuito, lo mandamos a tierra. Lo mandamos a tierra. Listo, este circuito. Entonces, como va a tierra, esto debe ser negro. Pero entonces, pero es que ese es negro. Vamos a borrar este negrito. Listo. Estamos mandando a tierra. Obviamente el motor también toca mandarlo a tierra. Sí, está bien. Listo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la parte del motor? Pues para poderlo encender, debemos pasarlo. Utilizar el relay. Conectarlo a otro terminal. Listo. También este sería el color rojo.
y debemos mandar nuestro circuito, debemos meterle una batería. Entonces, una batería para que pueda funcionar ese relay. Entonces vamos a colocarle una pila. La pila la conectamos al lado positivo, como a esta terminal, y la tierra pues la mandamos. Esto sería de color negro. Esto sería de color rojo. E iniciamos nuestra simulación. Acá no debería haber problema. Si no, ya la probamos que sí prende el motor. Si no funciona, pues sería ya problema de la conexión de relay. Entonces, pero pues no, ya se entendería lo que toca hacer. Entonces vamos a iniciar la simulación y vamos a hacer funcionar nuestro fotovoltaico. ¿Qué pasa? ¿Pasa cuando? Bueno, pues quedó mala conexión. Bueno, pero bueno, llegamos hasta la parte del sin relay y así ya teníamos la parte, no sé por qué no está funcionando el motor. Alguna conexión está mal hecha, pero bueno, llegando hasta la parte de conectar el que prenda el motor sin el relay, ya cuando estemos viendo el relay y otros aparatos, pues lo miraremos las conexiones y podríamos analizar este video qué fue lo que nos quedó mal. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que lo realicen en su computador. Eso sería los pasos después para hacerlo en el Arduino. Entonces, muchas gracias, que esté muy bien.